Soy la doctora Cintia Serrano, médico cirujano y profesora de asignatura del componente de morfofisiología. En esta ocasión abarcaremos algunos temas de gran relevancia para entender el aparato cardiovascular. Comencemos. Muy bien. Recordemos que el aparato cardiovascular a grandes rasgos y desde una perspectiva muy coloquial es una serie de tubos, o sea, vasos sanguíneos, llenos de líquido, sangre, y conectados a una bomba, el corazón. La presión generada por el corazón impulsará continuamente la sangre a través de todo el aparato. Su función principal es el transporte de materiales a todas partes del cuerpo y desde estas. Las sustancias transportadas por el aparato cardiovascular se dividen en nutrientes, agua y gases que ingresan en el cuerpo desde el medio externo, materiales que se mueven de célula dentro del cuerpo y finalmente desechos que eliminan las células. Recordemos que los vasos sanguíneos que transportan la sangre que sale del corazón se denominan arterias y los que devuelven la sangre al corazón se denominan venas. A medida que la sangre se mueve por el aparato cardiovascular, un sistema de válvulas en el corazón y las venas va a garantizar que la sangre fluya en una sola dirección, de tal manera que el lado derecho del corazón recibe sangre de los tejidos y la envía a los pulmones para su oxigenación, mientras que el lado izquierdo del corazón recibe sangre recién oxigenada de los pulmones y la bombea a los tejidos del cuerpo. Es por ello que me parece muy importante que de manera breve recordemos la ruta de circulación de la sangre por el cuerpo. Iniciaremos en la aurícula derecha, desde donde la sangre fluye hacia el ventrículo derecho del corazón y es bombeada a través de las arterias pulmonares a los pulmones para su oxigenación. Desde los pulmones la sangre va a viajar al lado izquierdo del corazón por las venas pulmonares y a esto lo llamaremos circulación pulmonar. Una vez que la sangre de los pulmones ingresa en la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, la sangre bombeada fuera del ventrículo izquierdo ingresará a la arteria de gran calibre conocida como aorta. La aorta se ramifica en una serie de arterias cada vez más pequeñas que finalmente llevan a las redes de capilares. Después de abandonar los capilares, la sangre fluye hacia el lado venoso de la circulación y se mueve desde venas pequeñas hasta venas cada vez más grandes. Las venas de la parte superior del cuerpo se unen para formar la vena cava superior, mientras que las venas de la parte inferior del cuerpo van a formar la vena cava inferior. Finalmente, ambas desembocarán en la aurícula derecha y el ciclo volverá a repetirse. Es así como los vasos sanguíneos que transportan sangre del lado izquierdo del corazón a los tejidos y de vuelta al lado derecho del corazón se conocen en conjunto como circulación sistémica. Presión, volumen, flujo y resistencia. ¿Por qué circula la sangre? Muy fácil, porque los líquidos y los gases circulan siguiendo gradientes de presión. Es decir, que van de regiones con presión más alta a regiones con presión más baja. El corazón genera presión cuando se contrae. La sangre sale del corazón, una región de máxima presión, hacia el circuito cerrado de los vasos sanguíneos, una región de presión más baja. A medida que la sangre se mueve por el aparato cardiovascular, se pierde presión debido a la fricción entre el líquido y las paredes del vaso sanguíneo. En consecuencia, la presión desciende en forma continua a medida que la sangre se aleja del corazón. Es así como la presión más alta de los vasos del aparato cardiovascular se encuentra en la aorta y las arterias sistémicas que reciben sangre del ventrículo izquierdo, y la presión más baja corresponde a las venas cavas, justo antes de que desemboquen en la aurícula derecha. En consecuencia, la presión desciende en forma continua a medida que la sangre se aleja del corazón. Es por ello que podemos afirmar que la sangre circula siguiendo un gradiente de presión.
En la imagen podemos observar cómo la aorta que está más cerca del corazón maneja la presión media más alta a diferencia de las venas cavas que están más alejadas, de tal manera que la tensión arterial media en la circulación sistémica varía desde un valor alto de aproximadamente 93 milímetros de mercurio en la aorta hasta uno muy bajo en las venas cavas. La presión del líquido en movimiento disminuye con la distancia. La presión de un líquido es la fuerza ejercida por el líquido sobre su recipiente. En el corazón y los vasos sanguíneos, la presión se mide en milímetros de mercurio, donde 1 milímetro de mercurio es equivalente a la presión hidrostática ejercida por la columna de mercurio de 1 milímetro de altura sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Si el líquido no está en movimiento, la presión que ejerce se denomina presión hidrostática y la fuerza se ejerce por igual en todas las direcciones. Cuando el líquido está circulando, la presión desciende con la distancia a medida que se pierde energía debido a la fricción. La presión ejercida por el líquido en movimiento tiene dos componentes: dinámico, que representa la energía cinética del sistema, y lateral, que representa la presión hidrostática, energía potencial, ejercida sobre las paredes del sistema. La presión cambia sin un cambio de volumen. Analicemos lo siguiente. Si se contraen las paredes de un recipiente que contiene líquido, aumenta la presión ejercida sobre el líquido del recipiente, y cuando las paredes de un recipiente lleno de líquido se expanden, la presión ejercida sobre el líquido disminuye. Un ejemplo muy básico que nos ayudará a entender mejor este principio es el que vemos al llenar un globo de agua y después lo apretamos con las manos. El agua es mínimamente compresible y, en consecuencia, la presión que ejercemos en el globo se transmite por todo el líquido. A medida que apretamos el globo, la presión más alta del líquido causa la protrusión de las paredes del globo, y si la presión es lo suficientemente alta, el estrés sobre el globo lo hará explotar, de tal manera que el volumen de agua en el interior del globo no cambia, pero sí aumenta la presión del líquido. Esto ocurre en nuestro aparato cardiovascular. En el corazón, al contraerse los ventrículos llenos de sangre, es similar a apretar el globo de agua. La presión generada por el músculo se transfiere a la sangre. Luego, esta sangre a alta presión fluye fuera del ventrículo hacia los vasos sanguíneos, desplazando la sangre con presión más baja ya presente en los vasos. La presión creada por los ventrículos es la presión impulsora, porque es la fuerza que determina el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Por esta razón, cuando el corazón se relaja y se expande, desciende la presión en las cavidades llenas de líquido. Y lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. Si estos se dilatan, desciende la tensión arterial en el interior del aparato circulatorio. A su vez, si los vasos sanguíneos se contraen, la tensión arterial del aparato aumenta. Es por ello que los cambios de volumen de los vasos sanguíneos y el corazón son los principales factores que influyen en la tensión arterial del aparato cardiovascular. La sangre circula de zonas con presión más alta a zonas de presión más baja. La circulación de la sangre por el aparato cardiovascular requiere un gradiente de presión. Este gradiente de presión es análogo a la diferencia de presión entre los dos extremos de un tubo a través del cual fluye un líquido. El flujo a través del tubo es directamente proporcional al gradiente de presión. Esta relación indica que cuanto más alto es el gradiente de presión, mayor es el flujo del líquido. La resistencia se opone al flujo. La sangre que circula por los vasos sanguíneos encuentra fricción en las paredes de los vasos y entre las células de la sangre dentro de la misma, que van rozándose entre sí mientras circulan, de tal manera que la tendencia del aparato cardiovascular a oponerse al flujo sanguíneo lo vamos a denominar resistencia del sistema al flujo. El flujo sanguíneo
sigue el camino de mínima resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento de la resistencia de un vaso sanguíneo causa una disminución del flujo a través de este vaso. La expresión indica que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo, y si disminuye la resistencia, aumenta el flujo. ¿Qué parámetros van a determinar la resistencia? Para el líquido que fluye a través de un tubo, la resistencia es influida por tres componentes. El primero será el radio del tubo, el segundo, la longitud del tubo, y por último, la viscosidad. A continuación, la ley de Poiseuille muestra la relación entre estos factores. La expresión indica que la resistencia al flujo del líquido ofrecida por un tubo va a aumentar a medida que aumenta la longitud del tubo. A su vez, va a aumentar a medida que aumenta la viscosidad del líquido y finalmente disminuye a medida que aumenta el radio del tubo. Por ejemplo, para entenderlo mejor, piensen en una bebida que quieren tomar a través de un popote. Cuando se trata de un popote corto, no es necesario succionar tan fuerte como cuando se trata de un popote largo, ya que la resistencia ofrecida por el popote aumenta con su longitud. Así como beber agua a través de un popote es más fácil que beber una malteada espesa, ya que la resistencia aumenta con la viscosidad. Y por último, beber la malteada a través de un popote grueso es mucho más fácil que a través de un popote muy delgado, o sea que la resistencia aumenta a medida que disminuye el radio. ¿Cuán significativos son la longitud del tubo, la viscosidad del líquido y el radio del tubo para el flujo sanguíneo en un individuo normal? La longitud de la circulación sistémica depende de la anatomía del aparato y es en esencia constante. La viscosidad de la sangre, determinada por eritrocitos, plasma y proteína en plasma, normalmente es constante. Pequeños cambios en la longitud o la viscosidad ejercen escaso efecto sobre la resistencia. Los cambios del radio de los vasos sanguíneos son la principal variable que afecta la resistencia de la circulación. A medida que disminuye el radio del tubo, aumenta la resistencia al flujo. De modo similar, un pequeño cambio del radio de un vaso sanguíneo tiene un efecto importante sobre la resistencia al flujo sanguíneo ofrecido por el vaso. La reducción del diámetro de los vasos sanguíneos se conoce como vasoconstricción, mientras que el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos se denomina vasodilatación. La vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo a través del vaso y la vasodilatación lo aumenta. Expresa que el flujo de sangre en el aparato cardiovascular es directamente proporcional al gradiente de presión del sistema e inversamente proporcional a la resistencia del sistema al flujo. Si el gradiente de presión se mantiene constante, el flujo varía inversamente con la resistencia. Caudal de flujo y velocidad de flujo. En fisiología cardiovascular, flujo significa caudal de flujo, que es el volumen de sangre que pasa por un punto dado del sistema por unidad de tiempo. En la circulación, el flujo se expresa en litros por minuto o mililitros por minuto. La velocidad de flujo, a diferencia del caudal, es la distancia que recorre un volumen fijo de sangre en un periodo dado. En otras palabras, la diferencia entre una y otra es que la velocidad es una medida de cuán rápido circula la sangre por un punto y caudal de flujo determina cuánta sangre en volumen circula por un punto en un periodo dado. Caudal no es lo mismo que velocidad de flujo. La velocidad es más rápida en secciones angostas y más lenta en secciones más anchas. Por ejemplo, imaginemos una hoja flotando en un arroyo.
Donde el arroyo es angosto, la hoja se mueve con rapidez, transportada por la velocidad rápida del agua. Sin embargo, en un segmento en los que el arroyo se ensancha en un estanque, la velocidad del agua disminuye y la hoja se mueve con mayor lentitud. El corazón genera presión cuando se contrae y bombea sangre hacia el lado arterial de la circulación. Las arterias actúan como un reservorio de presión durante la fase de relajación del corazón, lo que mantiene la tensión arterial media, que es la fuerza impulsora primaria para el flujo sanguíneo, de tal manera que la tensión arterial media es influenciada por dos parámetros: el gasto cardíaco, que será el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto, y la resistencia periférica, que será la resistencia que oponen los vasos sanguíneos al flujo sanguíneo por ellos. Flujo sanguíneo. Este es un modelo funcional del aparato cardiovascular. En este modelo vamos a observar al corazón y los vasos sanguíneos como un circuito cerrado único, en el que podemos ver el corazón representado como dos bombas separadas. Cada lado funciona como una bomba independiente. El corazón derecho bombea sangre a los pulmones y de nuevo al corazón izquierdo. Luego el corazón izquierdo bombea sangre al resto del cuerpo y de nuevo al corazón derecho. Las arterias sistémicas elásticas son un reservorio de presión que mantienen el flujo de presión y el flujo sanguíneo durante la relajación ventricular. Las venas sistémicas sirven como un reservorio de volumen expansible. Las arteriolas mostradas con tornillos ajustables que modifican su dinámica son el sitio de resistencia variable. Y por último, el intercambio entre la sangre y las células tiene lugar en los capilares. La sangre que abandona el corazón izquierdo ingresa en las arterias sistémicas. La presión producida por la contracción del ventrículo izquierdo se almacena en las paredes elásticas de las arterias y es liberada con lentitud mediante retroceso elástico. Este mecanismo mantiene una fuerza impulsora continua de flujo sanguíneo durante la relajación ventricular. Las arterias son el reservorio de presión del aparato circulatorio. Corriente abajo de las arterias, pequeños vasos denominados arteriolas crean un tracto de salida de alta resistencia para el flujo sanguíneo arterial. Las arteriolas dirigen la distribución del flujo sanguíneo a tejidos individuales mediante constricción y dilatación selectivas. Son el sitio de resistencia variable. El diámetro arteriolar es regulado por factores locales, concentraciones tisulares de oxígeno por el sistema nervioso autónomo y las hormonas. La sangre fluye hacia los capilares. Su epitelio permeable permite el intercambio de plasma, líquido intersticial y células del cuerpo. En el extremo distal de los capilares, la sangre fluye hacia el lado venoso de la circulación. Las venas actúan como un reservorio de volumen a partir del cual se puede enviar sangre al lado arterial de la circulación si la tensión arterial desciende demasiado. Y por último, desde las venas la sangre retorna al corazón derecho. El flujo sanguíneo converge en las vénulas y las venas. La sangre circula de los capilares a pequeños vasos sanguíneos denominados vénulas. Las vénulas más pequeñas son similares a los capilares, con un epitelio de intercambio delgado y escaso tejido conectivo. Se distinguen de los capilares por su patrón de flujo convergente. El músculo liso comienza a aparecer en las paredes de vénulas más grandes. Desde las vénulas, la sangre fluye hacia venas que se vuelven de mayor diámetro a medida que transcurren hacia el corazón. Por último, las venas más grandes, las venas cavas, desembocan en la aurícula derecha. Como mencionamos previamente, las válvulas aseguran el flujo unidireccional de las venas. Estas válvulas garantizan que la sangre que atraviesa la válvula no pueda refluir. Una vez que la sangre llega a la vena cava, no hay válvulas. En la imagen podemos observar las válvulas cerradas, impidiendo el flujo retrógrado de sangre, y en la siguiente el músculo esquelético comprime las venas forzando la sangre hacia el corazón, conocida como bomba musculoesquelética.
Las venas son más numerosas que las arterias y tienen mayor diámetro. Contienen más de la mitad de la sangre del aparato circulatorio, lo que las convierte en su reservorio de volumen. Transcurren más cerca de la superficie del cuerpo que las arterias y forman los vasos sanguíneos azulados que se observan bajo la piel. Tienen paredes más delgadas que las arterias, con menos tejido elástico, se expanden con facilidad cuando se llenan de sangre. Pasaremos ahora al experimento de Harvey, el cual justamente nos ayuda a entender un poco mejor la función de las válvulas venosas. William Harvey fue un médico inglés que en 1628 publicó De Motus Cordis, donde desarrolló la teoría de la circulación sanguínea, que describía al corazón como bomba y órgano motor de impulsión. Su gran descubrimiento consistió en demostrar que el corazón envía la sangre hacia todo el cuerpo y que ésta regresa en su totalidad al corazón en un circuito cerrado. Es por ello que muchos lo consideran el padre de la cardiología. En el siguiente video podremos apreciar en qué consiste el experimento de Harvey. Para este experimento usaremos una extremidad superior del paciente y colocaremos una ligadura por arriba del pliegue del codo, la cual deberá ejercer la presión suficiente para disminuir el retorno venoso. A continuación, le pediremos al paciente que cierre y abra la mano unas 10 veces consecutivas para favorecer el retorno venoso del antebrazo. Con el dedo índice o pulgar de la mano izquierda, comprimiremos la porción proximal de un trayecto venoso con la finalidad de impedir el paso de la sangre en la vena que estamos explorando. El dedo índice o pulgar de la mano derecha lo deslizaremos siguiendo el trayecto de la vena en la dirección opuesta a donde se está comprimiendo con el otro dedo, de tal manera que lograremos desalojar completamente el contenido del vaso. Retiraremos el dedo de la mano derecha y observaremos la vena colapsada, para finalmente retirar el dedo de la mano izquierda y observar el retorno venoso. Es así como el flujo sanguíneo hacia el brazo por arterias de alta presión profundas no es afectado, pero la presión ejercida por el torniquete detiene el flujo por las venas de baja presión. Por consiguiente, la sangre se acumula en los vasos superficiales, lo que hace sobresalir del tejido muscular subyacente. Tensión arterial. Las arterias son un reservorio de presión. La contracción ventricular es la fuerza que crea el flujo sanguíneo a través del aparato cardiovascular. Cuando se eyecta sangre bajo presión del ventrículo izquierdo, la aorta y las arterias se expanden para alojarla. La aorta y las arterias se expanden y almacenan presión en las paredes elásticas. Se abre la válvula semilunar. La sangre eyectada de los ventrículos fluye hacia las arterias. Se contrae el ventrículo. Cuando el ventrículo se relaja y se cierra la válvula aórtica, las paredes arteriales elásticas presentan un retroceso e impulsan la sangre en dirección anterógrada hacia arterias más pequeñas y arteriolas. Al sostener la presión impulsora del flujo sanguíneo durante la relajación ventricular, las arterias mantienen la circulación continua de la sangre por los vasos sanguíneos. El retroceso elástico de las arterias envía sangre en dirección anterógrada hacia el resto del aparato cardiovascular. Se cierra la válvula semilunar, lo que impide el flujo al ventrículo. Relajación ventricular isovolumétrica. La tensión arterial es máxima en las arterias y mínima en las venas. La tensión arterial es máxima en las arterias y disminuye de manera continua a medida que la sangre fluye por el aparato circulatorio. Las ondas de presión creadas por la contracción ventricular viajan por los vasos sanguíneos. La presión del lado arterial de la circulación cumple un ciclo.
pero las ondas de presión disminuyen de amplitud con la distancia y desaparecen en los capilares. La presión del pulso es igual a la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica, y la tensión arterial media es igual a la tensión arterial diastólica más la presión del pulso entre 3. El descenso de la presión se debe a la pérdida de energía como consecuencia de la resistencia al flujo ofrecida por los vasos. De tal manera que en la circulación sistémica la presión máxima corresponde a la aorta y es el resultado de la presión generada por el ventrículo izquierdo. Así, tenemos que la presión aórtica alcanza un promedio alto de 120 milímetros de mercurio durante la sístole ventricular, que corresponde a la tensión arterial sistólica, y al descender de manera sostenida hasta 80 milímetros de mercurio durante la diástole ventricular nos da la tensión arterial diastólica. Como ya lo hemos comentado, cuando la sangre alcanza las venas, la presión ha disminuido debido a la fricción y ya no existe una onda de presión, por lo que el flujo sanguíneo venoso es continuo en lugar de pulsátil, empujado por el movimiento continuo de sangre que abandona los capilares. La sangre a baja presión de las venas por debajo del corazón debe fluir cuesta arriba o en contra de la gravedad para regresar al corazón. Para ello, las válvulas, la bomba respiratoria y la bomba musculoesquelética ayudarán al retorno de la sangre al corazón, conocido como retorno venoso. Tensión arterial media. El gasto cardíaco y la resistencia periférica determinan la tensión arterial media. Vamos a definir la tensión arterial media como la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. Es un equilibrio entre el flujo sanguíneo que ingresa en las arterias y el flujo sanguíneo que sale de ellas. Por lo tanto, si el flujo de entrada supera el flujo de salida, aumenta el volumen de sangre en las arterias y por ende la tensión arterial media. Por el contrario, si el flujo de salida supera el flujo de entrada, disminuye el volumen y desciende la tensión arterial media. En otras palabras, la tensión arterial media es la presión promedio en un ciclo cardíaco completo, expresada como la media aritmética de los valores de la presión sistólica y diastólica. Se considera como la tensión de perfusión de los órganos corporales. Por tanto, tensión arterial media es igual a la tensión arterial diastólica más el resultado de la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica entre 3. A continuación, un ejemplo de cómo se calcula. Para una persona cuya tensión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio y su tensión arterial diastólica es de 80 milímetros de mercurio, tenemos que tensión arterial media será 80 milímetros de mercurio más el resultado de 120 menos 80 milímetros de mercurio entre 3, que redondeado nos da como resultado una tensión arterial media de 93 milímetros de mercurio, la cual se considera normal. O bien, tensión arterial media es igual a 2 veces la tensión arterial diastólica más la tensión arterial sistólica entre 3. Por ejemplo, nuevamente en una persona cuya tensión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio y su tensión arterial diastólica es de 80 milímetros de mercurio, la tensión arterial media será el resultado de 2 por 80 más 120 entre 3. O sea, 160 más 120 igual a 280 entre 3, que dará como resultado 93.3, el cual redondearemos nuevamente a 93 milímetros de mercurio. La tensión arterial media es más cercana a la tensión arterial diastólica que a la tensión arterial sistólica, debido a que la diástole dura el doble que la sístole. Los valores normales de la tensión arterial media van de los 70 a 105 milímetros de mercurio. Si la tensión arterial desciende demasiado, hipotensión, la fuerza impulsora del flujo sanguíneo no puede superar la oposición de la gravedad, de tal manera que habrá alteración del flujo sanguíneo y del suministro de oxígeno al cerebro, por lo que las personas pueden marearse o sufrir un desmayo. En el caso opuesto de un aumento crónico de la tensión arterial, hipertensión, la alta presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos
puede causar que zonas debilitadas se rompan y sangren hacia los tejidos. Por ejemplo, si se produce una rotura en el cerebro, provocaría un accidente cerebrovascular. Regulación de la función cardiovascular. El sistema nervioso central coordina el control reflejo de la tensión arterial y distribución de sangre a los tejidos. El principal integrador se localiza en el bulbo raquídeo. La función principal del centro en el control cardiovascular consiste en garantizar el flujo sanguíneo adecuado al encéfalo y al corazón mediante una tensión arterial media suficiente. El control reflejo del flujo sanguíneo a determinados tejidos modifica la tensión arterial media, de manera que el centro de control cardiovascular monitorea de manera constante la tensión arterial media y adapta sus aferencias según sea necesario para mantener la homeostasis. El reflejo varorreceptor controla la tensión arterial. La vía refleja primaria para el control homeostático de la tensión arterial media es el reflejo varorreceptor. Los mecanorreceptores sensibles al estiramiento, conocidos como varorreceptores, se localizan en las paredes de las arterias carótidas y la aorta, donde controlan de manera continua la tensión de la sangre que circula hacia el encéfalo, varorreceptores carotídeos, y hacia el cuerpo, varorreceptores aórticos. En la siguiente imagen podemos observar que el cambio de tensión arterial es el estímulo que activa los varorreceptores carotídeos y aórticos que transmiten mediante la vía aferente, neurona sensitiva, al centro de control cardiovascular vulvar, que es el centro integrador. Las señales eferentes del centro de control cardiovascular son transmitidas por neuronas autónomas tanto parasimpáticas como simpáticas que actúan en el nódulo sinoauricular, ventrículos, arteriolas y venas, de tal manera que la respuesta del reflejo varorreceptor es bastante rápida y los cambios de gasto cardíaco y resistencia periférica se producen al término de 2 latidos cardíacos del estímulo. Por último, recordemos que la frecuencia intrínseca del latido cardíaco es modulada por neuronas simpáticas y parasimpáticas, mientras que el diámetro de los vasos sanguíneos está sujeto a control tónico por la división simpática. Toma de la tensión arterial. En la esfigmomanometría, cuando la presión del manguito supera la tensión arterial, se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el antebrazo, y cuando la presión del manguito desciende por debajo de la tensión arterial sistólica, la sangre comienza a circular otra vez. Una vez que colocamos el baumanómetro e insuflamos el manguito de manera que éste interrumpe el flujo sanguíneo arterial, no se puede auscultar ningún sonido a través de un estetoscopio colocado sobre la arteria braquial distal al manguito. A medida que la sangre pasa a través de la arteria todavía comprimida, se puede auscultar un ruido sordo denominado ruido de Korotkov con cada onda de presión, que son causados por el flujo sanguíneo pulsátil turbulento a través de la arteria comprimida. Finalmente, una vez que el manguito deja de comprimir la arteria, el flujo sanguíneo se suaviza, es silencioso y desaparecen los ruidos. Ruidos de Korotkov. Vamos a tener 5 fases. La primera fase consiste en la aparición de sonidos descritos como claros golpecitos correspondientes a la aparición del pulso palpable. Este nos indicará la presión sistólica. Fase 2. Los sonidos se hacen más suaves y largos. Son oídos en la mayor parte del espacio entre las presiones sistólica y diastólica. Fase 3. Los sonidos se hacen más secos y fuertes. Fase 4. Los sonidos se hacen más suaves y amortiguados. Fase 5. Los sonidos desaparecen completamente. Es el silencio que se oye en el momento en el que la presión del brazalete cae por debajo de la presión diastólica. Esta fase se registra con el último sonido audible. La norma oficial mexicana 030, actualizada en 2017 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, en el apéndice A normativo, describe el procedimiento básico para la toma de presión arterial. En este menciona que previo a la medición se deberán de tomar en cuenta los siguientes puntos.
La medición deberá ser efectuada después de por lo menos 5 minutos de que el paciente está en reposo. El paciente deberá tener abstención de fumar, tomar café, productos cafeinados y refrescos de cola por lo menos 30 minutos antes de la medición. Al momento de la medición, no deberá tener necesidad de orinar o defecar. Este deberá estar tranquilo y en un ambiente apropiado. No deberá tener dolor, fiebre o alteración emocional. En cuanto a la posición del paciente, deberá estar correctamente sentado sin cruzar las piernas, con el brazo descubierto y flexionado a la altura del corazón. Referente al equipo, debe ser calibrado 2 veces al año. En el caso de los esfingomanómetros eléctricos, se aceptan aquellos que registren la tensión arterial sobre la arteria humeral y que hayan sido aprobados por organismos reguladores internacionales. No se recomienda los de muñeca o dedal. En cuanto a las características del brazalete, este deberá de cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo y la cámara de aire del interior del brazalete deberá tener una longitud que permita abarcar por lo menos el 80% de la circunferencia del mismo. Es importante recordar al paciente que no debe hablar durante la medición. Estos son algunos tipos de baumanómetros aprobados para la medición de la tensión arterial. Tenemos el mercurial, los aneroides y eléctricos. Podemos encontrar los diferentes tamaños de brazalete para cada tipo de paciente, ya sea neonatal, pediátrico, adulto estándar y para adulto con brazo de circunferencia mayor. En el siguiente video se presenta la técnica adecuada para la toma de tensión arterial de acuerdo a la norma oficial mexicana 030. Una vez considerados los puntos previos a la medición, empezaremos por indicar al paciente la posición adecuada para la toma de tensión arterial. Es importante asegurarnos de que el paciente cuente con un buen soporte para la espalda y que ésta se mantenga erguida en todo momento, por lo que deberá sentarse apoyando completamente la espalda contra el respaldo de la silla y en caso de que tenga las piernas cruzadas le pediremos que coloque ambos pies en el suelo. Solicitaremos que recargue el brazo sobre la superficie de apoyo de tal manera que quede a la altura del corazón. El brazo deberá estar descubierto, por lo que solicitaremos al paciente que suba la manga de su playera si ésta no le aprieta. Ya con nuestro paciente en la posición correcta, iniciaremos con la medición. Para ello, ubicaremos el pulso de la arteria humeral y una vez localizado, colocaremos el brazalete indicado para la complexión del paciente y que el manguito quede sobre la arteria humeral. Deberá quedar 2 centímetros o aproximadamente 2 dedos por encima del pliegue del codo. Al colocar el brazalete es importante ajustarlo al brazo sin hacer presión. Una vez puesto el brazalete, podemos corroborar que haya quedado 2 dedos por encima del pliegue del codo. Palparemos nuevamente el pulso de la arteria humeral e insuflaremos hasta que el pulso desaparezca, a fin de determinar por palpación el nivel de la presión arterial sistólica. Desinflamos. Y es momento de colocarnos adecuadamente el estetoscopio. Colocaremos el diafragma de nuestro estetoscopio sobre la arteria humeral. Es importante que ésta quede por fuera del brazalete. Nuevamente, insuflaremos, esta vez llevando la aguja del manómetro de 30 a 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión arterial sistólica. Desinflaremos a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros de mercurio por segundo.
Obtenidos los valores de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, los expresaremos en números pares. Por último, retiraremos el brazalete cuidadosamente. Pulsos. Pulso arterial. El pulso es una onda determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, originada por la eyección ventricular que se propaga a las arterias gracias a su elasticidad. La velocidad de propagación es de 8 a 10 metros por segundo, de manera que la onda llega a las arterias más alejadas del corazón antes de que haya terminado el periodo de eyección ventricular. Para referir el grado palpable de los pulsos, tomaremos de referencia la siguiente escala. Referiremos como 0 aquel pulso que no es palpable, con una cruz al pulso palpable pero fácilmente obliterado, que es débil o filiforme, con 2 cruces al pulso débil pero que no se oblitera, 3 cruces aquel que es fácil de palpar, lleno y que no se oblitera, y con 4 cruces aquel que es fuerte, en el que el pulso es intenso, el cual puede ser anormal. Los sitios de palpación son los siguientes para cada lado. Temporal, carotidio, axilar, braquial, cubital, radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Características del pulso. Al palpar un pulso tenemos que tomar en cuenta las siguientes características. Frecuencia. Se cuenta el número de latidos o pulsaciones a lo largo de un minuto. Los pulsos por minuto considerados normales dependerán del grupo de edad. En adultos se considera normal de 60 a 85 pulsaciones por minuto. Se denomina taquicardia a partir de 90 pulsaciones por minuto en adelante y bradicardia cuando se palpan menos de 60 pulsaciones por minuto. Ritmo. Las pulsaciones se suceden normalmente con una intensidad e intervalos constante. Cuando los intervalos entre ondas son variables, el pulso es arrítmico o irregular. La tensión, dureza, está dada por la presión arterial y la calidad de las paredes de la arteria, y se determina por la presión que se debe ejercer con los dedos para detener la onda pulsátil. Se considera un pulso duro cuando se dificulta hacer la compresión con los dedos. Palpable en hipertensión arterial y arteriosclerosis. Y se considera pulso blando cuando al hacer la compresión de la arteria, ésta se deprime y se vacía con facilidad, habitualmente palpable en casos de shock y posthemorragias. Amplitud. Es dada por la magnitud del impulso percibida por los dedos. Indica la relación de presión y volumen a través del vaso y son difíciles de evaluar por palpación. Puede estar normal cuando se registran 3 cruces, aumentada en el caso del pulso Zeller, el cual es un pulso amplio de ascenso y descenso rápido característico de la insuficiencia aórtica, y disminuida en estenosis aórtica. Pulso venoso. El pulso venoso yugular refleja los cambios de presión de la aurícula derecha y generalmente es equivalente a la presión del ventrículo derecho y nos da información sobre el retorno venoso al corazón derecho. Se observa generalmente en la vena yugular interna derecha, aunque también puede servir la yugular interna izquierda o la yugular externa. Sitio de palpación.
Para la palpación del pulso venoso, se pondrá al paciente en decúbito dorsal con una inclinación de 30 a 45 grados, con la cabeza levemente rotada a la izquierda. Las ondas se podrán hacer más evidentes con una luz tangencial. Al observarlo, veremos una onda doble que se presenta con cada latido. Ondas. Tenemos 5 ondas. La onda A refleja la contracción auricular, que ocurre un poco antes del primer ruido y del pulso arterial. Onda C, atribuida al impacto de la expansión sistólica carotídea. Depresión X, colapso venoso sistólico que refleja la relajación de la aurícula derecha. Onda V, representa el llenado pasivo de la aurícula derecha. Depresión Y, colapso venoso diastólico, representa el vaciamiento de la aurícula en el llenado ventricular rápido. En el siguiente video veremos la exploración del área precordial. Anatomía topográfica. El corazón y el saco pericárdico se encuentran en el mediastino, detrás del esternón entre la tercera y quinta costilla en posición oblicua, 2/3 a la izquierda del plano medio y 1/3 a la derecha. La base del corazón está formada por la aurícula izquierda y el vértice por la punta del ventrículo izquierdo proyectada en la línea medioclavicular izquierda entre el cuarto y quinto espacio intercostal. El precordio es el área de la pared torácica que se superpone a la superficie anterior del corazón, formada predominantemente por el ventrículo derecho. Es muy importante conocer los puntos de referencia que nos ayudarán a esquematizar y ordenar la exploración. En el caso del área precordial, existen 3 líneas importantes. En primer lugar, tomaremos de referencia la línea medioesternal, la cual pasa por la mitad del esternón en forma sagital y divide el tórax anterior en 2 porciones iguales y simétricas, hemitórax derecho y hemitórax izquierdo, siempre y cuando no haya o exista deformidades. En segundo lugar, la línea medioclavicular, tanto derecha como izquierda, antes conocidas como líneas mamarias. Y en tercer lugar, las líneas paraesternales derecha e izquierda. A continuación, señalaremos en nuestro paciente todas las líneas del tórax anterior. Iniciaremos ubicando la región supraesternal o también conocido como hueco supraesternal, la región supraclavicular izquierda y derecha, para después ubicar y trazar nuestra línea medioesternal. Las líneas esternales izquierda y derecha limitarán el borde del esternón a cada lado, y las líneas paraesternales izquierda y derecha las trazaremos a 1 centímetro del borde esternal de cada lado. Por último, las líneas medioclavicular izquierda y derecha se ubicarán en la unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula del lado que corresponda. Es importante ubicar la apófisis gifoides, así como el ángulo esternal o ángulo de Lois, que señala la unión del esternón con la segunda costilla. Inspección. De manera general observaremos la forma del tórax, simetría y alteraciones o lesiones cutáneas, para después observar el choque de la punta, que es el impulso más inferior y más lateral de la pared del tórax izquierdo. En condiciones normales lo encontraremos cerca del quinto espacio intercostal y la línea medioclavicular izquierda, aunque puede variar según la constitución corporal del paciente. En el caso de no observarlo, podemos pedirle al paciente que se incline hacia enfrente y que contenga la respiración en expiración completa unos segundos. Lo mismo podemos hacer con el paciente en decúbito supino,
observaremos la forma del tórax, se podrá apreciar mejor el reborde costal, la línea medio esternal y podremos observar mejor la apófisis gifoides, clavículas y el ángulo esternal. Es importante siempre comparar ambos hemitórax y prestar especial atención a la presencia de masas, hundimientos, abombamientos o latidos anormales. Palpación. Corroboraremos el choque de la punta. Para ello, nos colocaremos del lado izquierdo del paciente en sedestación. Ubicaremos el ángulo esternal para localizar la inserción de la segunda costilla y palpar el segundo espacio intercostal. A partir de ahí, contaremos los espacios intercostales hasta llegar al quinto. Una vez en este punto, lo intersecaremos con la línea media clavicular izquierda. Colocaremos las yemas de los dedos índice, medio y anular para percibir el choque de la punta. En caso de no ser percibido, solicitaremos al paciente que se incline ligeramente hacia adelante y esperaremos unos segundos. También podemos palpar el choque de la punta con el paciente en decúbito supino. Para ello, nuevamente localizaremos el quinto espacio intercostal y a la altura de la línea medio clavicular izquierda colocaremos la yema de nuestro dedo medio. En el cuarto espacio intercostal, nuestro dedo índice y el dedo anular en el sexto espacio intercostal. Podemos apoyar el resto de nuestra mano en el esternón y prestar atención para percibir el choque de la punta. En caso de que ésta no se perciba, podemos solicitar al paciente que se gire a su lado izquierdo, colocando su mano izquierda detrás de su cabeza. Nuevamente ubicaremos el quinto espacio intercostal y colocaremos nuestro dedo medio en el punto de intersección con la línea medio clavicular izquierda. Es importante saber que al hacer esta maniobra el choque de la punta podría desplazarse un poco. Frémito vibratorio. Es la sensación palpable de vibración. Para ello, emplearemos toda la mano o la base de los dedos. Palparemos siguiendo un orden. Área esternoclavicular, área pulmonar, área aórtica, área tricuspidea, área mitral o apical y en algunos casos palparemos con el borde cubital, que es más sensible para percibir la vibración o frote. Y finalmente palparemos también el borde costal derecho cerca de la apófisis gifoides. Percusión. La percusión del área precordial es considerada optativa, ya que las radiografías de tórax permiten medir en forma más precisa el tamaño del corazón. Para delimitar el borde cardíaco izquierdo, percutiremos a partir de la línea axilar anterior hacia el esternón sobre el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal.
Prestaremos atención al cambio de sonido de resonancia a matidez. Podemos pedir al paciente que detenga su respiración a la mitad de la expiración durante cada una de las maniobras de percusión para una mejor delimitación del área cardíaca. Auscultación. Focos cardíacos o precordiales. Cada una de las válvulas tiene un correlato anatómico con los focos de auscultación. Las válvulas auriculoventricular izquierdas en ápex, aórtica y pulmonar en sus respectivos focos y auriculoventricular en el reborde costal izquierdo a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal. Iniciaremos por localizar los 5 focos cardíacos. Número 1. Foco aórtico. Se localiza en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal derecha. Número 2. Foco pulmonar. Se localiza en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. Número 3. Foco tricuspideo. Se localiza entre el cuarto y quinto espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. A la altura de la base del apéndice gifoides. Número 4. Foco mitral. Se localiza en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular izquierda. Número 5. Foco accesorio. Se localiza en el tercer espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. Una vez localizados, auscultaremos cada uno de ellos. Los ruidos cardíacos aparecen al cerrarse las válvulas cardíacas. Lo más frecuente es escuchar solo un primer y segundo ruido. Tercer y cuarto ruido generalmente traducen patología. Primer ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula auriculoventricular derecha e izquierda. Segundo ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido cardíaco. Es el sonido del llenado rápido en la fase pasiva temprana de la diástole ventricular. Cuarto ruido cardíaco. Es el sonido por la contracción auricular en el diástole activo del ventrículo. El tercer ruido en jóvenes atletas o estados hiperkinéticos podría ser normal. Su presencia se denomina ruido de galope y es característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. El cuarto ruido cardíaco lo consideraremos siempre patológico.
El primer y segundo ruido cardíaco definen sístole y diástole, siendo sístole el tiempo comprendido entre el primer y segundo ruido cardíaco. Como generalidad, el cierre de las válvulas derechas del corazón ocurre después del cierre de las válvulas izquierdas. Por ejemplo, la válvula pulmonar se cierra después de la válvula aórtica, lo cual se acentúa después de la inspiración profunda. Otra generalidad que se encuentra en la auscultación cardíaca es que el cierre de las válvulas del lado izquierdo suena más fuerte que el cierre de las válvulas del lado derecho. Por ejemplo, normalmente no se puede escuchar el cierre de la válvula pulmonar en cualquier ubicación, excepto en el segundo espacio intercostal izquierdo. El mejor lugar para escuchar el cierre de la válvula auriculoventricular derecha es el borde inferior paraesternal izquierdo, y el mejor lugar para escuchar el cierre de la válvula auriculoventricular izquierda es el ápex del corazón. Primer ruido cardíaco. Es la combinación de los sonidos de la válvula mitral y tricúspide. Normalmente, estos sonidos están tan próximos que se escuchan como uno. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sístole, la válvula mitral se cierra generando el primer ruido cardíaco. Todo esto antes de que la válvula aórtica se abra. Fisiológicamente, esto ocurre porque la presión aórtica es mayor que la de la aurícula izquierda, por lo tanto, es más difícil abrir la válvula aórtica que cerrar la válvula mitral. Segundo ruido cardíaco. Es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Dado que la presión de la aorta es significativamente mayor a la que existe en la arteria pulmonar, esta válvula normalmente cierra primero. Así, el A2 normalmente precede y es más fuerte que el P2, esto debido a la mayor presión relativa en la aorta. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido puede ser mejor escuchado como un sonido desdoblado durante la inspiración, dado que la inspiración incrementa el retorno venoso al corazón y prolonga el flujo a través de la arteria pulmonar, se retrasa aún más el cierre de la válvula pulmonar. La inspiración también reduce el retorno de la sangre a la aurícula y ventrículo izquierdo, lo que genera menor presión del ventrículo izquierdo y por lo tanto la válvula aórtica cierra antes. Tercer ruido cardíaco. En la diástole ventricular reconocemos dos fases. La primera consiste en una fase de flujo pasivo y rápido de sangre, desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando éste se expande y cesa como una succión desde la aurícula izquierda, origina el tercer ruido cardíaco. Este puede ser normal en pacientes jóvenes y patológico al ser audible en la sístole ventricular, por disfunción ventricular debido a contractilidad, como en el infarto agudo, miocardiopatía dilatada o aumento del volumen ventricular, situación que puede verse en la insuficiencia mitral, reflujo aórtico, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, entre otros, y se ausculta como una cadencia entre el R1, R2 y R3. Cuarto ruido cardíaco. La segunda fase de la diástole ventricular es activa. Consiste esto en una contracción de la aurícula izquierda, llevando a una especie de atrial kick,
empujando la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, generando el cuarto ruido cardíaco. Puede estar presente también en personas jóvenes o atletas. El cuarto ruido es además escuchado como un ruido en disfunción diastólica y rigidez del ventrículo izquierdo, ya sea por isquemia o hipertensión, y es audible como un galope R4, R1, R2. Muchas gracias por su atención. Espero que el material les haya gustado y les sea de utilidad. Hasta pronto.